Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Como todos los jueves, 19:30, aquí por FM Mantra, compartiendo nuestro entusiasmo, nuestras ganas de investigar, de conocer la realidad ovni. Y bueno, como siempre, comentando y compartiendo con todos ustedes estos eventos, encuentros cercanos del primero, segundo, tercer, cuarto tipo y con todo el misterio que conlleva cada uno de ellos el fenómeno ufológico en sí mismo. Hoy vamos a hablar de un caso emblemático que une la ufología con la religión. Exactamente, todos sabemos que hay diferentes facetas dentro del fenómeno ovni, de la realidad ovni para estudiarla, pero nos vamos a abocar, como bien dijo Claudia, a un encuentro cercano del tercer tipo. Un encuentro cercano que tiene una historia que se inicia a principios del siglo XX y que, debido a la trascendencia a nivel mundial, todavía se sigue sosteniendo el recuerdo y, por qué no, una liturgia asociada a este encuentro del tercer tipo. Y vamos a tratar de reflexionar acerca de qué fue lo que ocurrió allí en Portugal, en Europa, a principios del siglo XX, más precisamente en 1917, con tres pastorcitos, tres niños de un pueblo de Portugal, Fátima, a unos 2 kilómetros de Fátima, precisamente el pueblo se llamaba Cova de Iría. ¿Qué les sucedió a estos niños? ¿Qué fue lo que en realidad vieron? ¿Y por qué después todo esto se interpretó como un evento religioso? Como siempre decimos, queridos amigos, siempre para analizar la realidad ovni hay que ponerse en el contexto social, cultural, histórico del experimentador, de aquel que tuvo el contacto, la visión, el encuentro del tercero o cuarto tipo. Y en este caso estamos hablando de 1917, estaba promediando la Primera Guerra Mundial en un país no muy desarrollado. Acordémonos que la península ibérica tardó en ponerse a tono con todo el desarrollo desde el punto de vista tecnológico e industrial de lo que era el resto de Europa. Y en ese contexto, en Portugal, en un pueblo muy pequeño en el interior de Portugal, había una sociedad con conocimientos limitados, muy aferrada a la fe católica, a los dogmas católicas, y en ese contexto se produce el encuentro o el milagro de la Virgen de Fátima. Claro que sí, esto es muy importante destacarlo, como bien decís Fernando, siempre que analizamos los casos de encuentros cercanos relacionados con objetos voladores no identificados y con los seres que los tripulan y que estos artilugios de alguna manera los podemos ver en los cielos, sobre la superficie del agua, saliendo de las montañas, emergiendo de los océanos, tenemos que hacer un perfilamiento de esos testigos. También destacar las tradiciones de la comunidad donde viven, en fin, aquellas creencias que los van de alguna manera a ir identificando dentro de la comunidad y que seguramente van a influenciar todo su relato. Claro, tenemos que tener en cuenta que los experimentadores, los tres niños, en 1917 y toda la comunidad a nivel mundial no tenía el concepto del ovni, el objeto volador no identificado, ¿no? Que esto surgió después de la Segunda Guerra Mundial en el 47. Entonces, los que adherimos a esta teoría del contacto extraterrestre en Fátima, entendemos que el conocimiento acerca de esta posibilidad no existía, era nulo. Y obviamente yo creo que en cierta manera se influenció y se llevó el contenido del contacto hacia una vertiente que tenía que ver con lo espiritual, más precisamente con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran las personas referentes en la zona? Los obispos, más allá del alcalde, pero desde un punto de vista de la creencia, de la veracidad del relato de un testigo, el obispo era la persona referencial. Y hacia ese sentido nos estamos refiriendo, la influencia de la iglesia en este contacto. Claro que sí, ellos eran los que manejaban las escuelas, ni más ni menos, donde se producía la alfabetización y donde también se catequizaban, ¿no es cierto?, se evangelizaban a los niños.
y bueno, estamos hablando de una Europa de principios del siglo XX, donde la Iglesia tenía una profunda penetración en lo que era la educación y la dinámica de las familias, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar precisamente de estos niños, los protagonistas de esta historia. Jacinta Marto, de 7 años, su hermanito Francisco, de 9 años, y la prima de estos dos, Lucía dos Santos, que era prima de Jacinta y Francisco. Ellos tres se encontraban una mañana del 13 de mayo de 1917 jugando allí en ese pueblo Cova de Iría, en una zona tipo pradera, donde iban a jugar los niños. Estaban ellos tres solos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió un evento que en principio les llamó la atención porque se empezó a generar toda una luminosidad muy atípica en ese contexto. Imagínense, ellos estaban jugando de día, que los hizo mirar hacia el cielo. Y en ese resplandor tan imponente a la vista, empezó a materializarse, podríamos decir, la figura antropomorfa de lo que ellos después consideraron como una mujer. La señora, telepáticamente, le dijo que era una señora que venía del cielo. Imagínense la experiencia, lo que experimentaron estos chicos, tomo el concepto que había dicho Claudia de que la iglesia estaba dentro del proceso de alfabetización. Estos tres niños no tenían conocimientos, no habían cursado la escuela, eran analfabetos, tal es así que la señora del cielo les pidió que aprendieran a leer y a escribir. En Así es. ese, no, no, es así. Uh-huh. En ese contexto tienen este primer encuentro donde ellas le va comentando que van a tener una serie de encuentros a través de los meses, serán 6, una vez por mes, donde les va a ir entregando cierta información. Sí, vamos a destacar en este primer contacto, nosotros lo vamos a denominar así, contacto con lo que nosotros consideramos una entidad, para empezar, extraordinaria, venida de los cielos. Ellos hablan de una niña, parece ser en la primera versión, como que ven a una niña o a una mujer joven y la describen de una estatura no muy alta, De un de metro 1 metro aproximadamente. aproximadamente. Así es. Estamos viendo ahora los dibujos que ellos mismos de alguna manera se recreó estos dibujos a partir de los relatos de ellos. El manto y lo que llevaba en la cabeza era algo traslúcido, como una especie de capa, y como ustedes pueden ver aquí en estos dibujos, muy poco tienen que ver con una imagen de virgen como las que conocemos, las que veneran los que profesan la religión católica, ¿no? Llevaba en sus manos, dicen los niños, sobre todo Lucía, una esfera, una especie de bola o de esfera luminosa, que luego con el tiempo la iglesia va a decir que es el sagrado o inmaculado corazón de María. En realidad lo que ellos describen es una esfera luminosa. Una esfera luminosa que también es un elemento común en diferentes encuentros cercanos del tercero y cuarto tipo, que el ser que se presenta ante el experimentador presenta este adminículo. Como bien dijo Claudia, obviamente después de interpretar o tratar de interpretar el relato que estos niños daban, primero a través del cura y después de los obispos, la iglesia tomó esta descripción como la advocación al Inmaculado Corazón de María. Una forma de preservar su poder, digamos, terrenal en Portugal, ¿no? Sí, estoy recordando otros casos, seguramente que hay muchos, pero para mencionar solo uno a modo de ejemplo, el tema de las esferas luminosas es muy habitual en algunos de los contactos, ¿no? Del tercer y cuarto tipo. En otros programas hemos hablado del caso Conil, sucedido en Cádiz, España, a finales de los 80, en el 89, Así donde es. unos jóvenes en la playa ven a unos seres que levitan sobre las aguas y que traen unas esferas y se intercambian esferas. Así que el tema de la esfera en relación a los encuentros cercanos es bastante habitual. Busquen información porque hay muchos casos donde junto con los seres aparecen estas esferas. Hubo este primer encuentro, como bien dice Claudia, el 13 de mayo de 1917, y esta entidad, llamémoslo así, les comentó, les indicó que una vez al mes iban a tener este contacto. Así fue como sucedió en el mes de junio,
también en el mes de julio, pero ante el estupor o la reacción que tuvo el pueblo y la intranquilidad por un fenómeno que no puede ser, digamos, asido por la estructura mental o por los conceptos que profesaba la Iglesia Católica, en el próximo encuentro no se sucedió el 13 del mes correspondiente, sino que fue posterior porque los niños habían sido llevados a otro lugar, prácticamente los encarcelaron y se pospuso el encuentro, pero volvió a suceder. Claro que sí, sí, durante mayo, recordemos, fue el 13 de mayo, en junio, el 13 de junio, iban solos o con muy pocas personas porque el pueblo en general no les creía a los niños, pensaban que estaban mintiendo y luego cuando esto empieza a tomar más trascendencia, ahí ya los sacerdotes y llega a oídos del obispo, dicen, bueno, no es conveniente que estos niños anden solo por allí diciendo que por ahí se apareció la Virgen, y entonces vamos a decir que los detienen durante el mes de agosto. No va a ocurrir el encuentro, como bien decía Fernando, el 13, sino el día 19, que Ajá. vuelve a aparecer la supuesta Virgen, y entonces sí ya empieza a haber como más revuelo con respecto a esta situación. Y nosotros vamos a suponer, lo ponemos en potencial, que empieza de alguna manera a tejerse esta versión alternativa de que lo que están viendo no es un extraterrestre, sino la Inmaculada Concepción. Esta noticia empieza a trascender a través de Portugal y va llegando a oídos de otros feligreses de la península ibérica, de España y inclusive la península itálica. Lo cierto es que a medida que se van dando los encuentros, esta entidad le va entregando información que se transcribieron como profecías, primera, segunda, tercera. En la primera profecía les da o les plantea eh, podría ser una especie de holograma, a través de una especie de holograma, unas visiones de cómo sería el infierno, con criaturas o animales muy feos, en color transparente y negro, donde la humanidad tenía que volcarse a la conversión y a pedir el perdón por sus pecados para no caer en ese estado donde obviamente sufrirán eternamente, ¿no? Claro que sí. El segundo secreto habla sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, vaticina el final de la Primera Guerra, y también habla acerca de la posibilidad de una Segunda Guerra Mundial, y se destaca también el tema de la conversión de Rusia. Sí, es muy interesante, déjame acotar, Claudia, Sí. que en el segundo misterio habla de que la Segunda Guerra Mundial se va a dar durante el periodo del papado de Pío XI. Ujú. Y eso, digamos, en cierta manera fue corroborado. Entonces, vemos cómo va entregando información esta entidad que, digamos, le sirvió a la Iglesia Católica para entronizarla como la advocación al Inmaculado Corazón de María. Todos estos secretos los va a ir dando a conocer Lucía en secreto de confesión a su confesor, y va a llegar, por supuesto, a manos del Papa, incluido el tercer secreto, que es el más polémico, que hasta el día de hoy para muchos investigadores está en un lenguaje encriptado, no se puede llegar a definir qué es lo que quiso decir esta supuesta virgen a los pastorcitos de Fátima, ¿no? Los dos primeros se dan a conocer en 1941. El tercer secreto de Fátima, Lucía lo entrega al Vaticano en 1957, pero hasta mayo del 2000 es donde recién Juan Pablo II lo da a conocer con la versión de la Iglesia, ¿no? Claro, digamos, es como que está un poco forzado porque él lo asocia a que el tercer misterio de Fátima tenía que ver con el atentado que él sufrió el 13 de mayo de 1981 por un terrorista árabe, ¿no? Y tal es así que después que salió de ese evento, se recuperó, ofrendó la bala con la cual habían atentado para colocarla en la corona de la Virgen de Fátima. No, esto lo anunció en el año 2000. Bueno, una cosa muy particular, ¿no? Otros, desde la conspiración y de un análisis un poco más profundo, se habla de que todavía no se ha logrado definir bien
¿Qué es lo que quiso decir en ese tercer misterio, esta entidad? Pero pasemos al encuentro cercano del tercer tipo más importante dentro de lo que es el fenómeno de Fátima. Partimos en mayo, dijimos, el 13 de mayo de 1917, 13 de junio, 13 de julio, en agosto se va a dar el día 19 porque los niños estaban presos, vamos a ponerlo entre Exacto. comillas, luego se da otro encuentro en septiembre y llega el momento culmine que va a ser el 13 de octubre de 1917. Esta entidad ya había anticipado a los niños que iba a ocurrir un evento extraordinario, iba a ocurrir un milagro para que todo el mundo creyera en los pastorcitos, para que nadie más les dijera que estaban mintiendo. Claro, claro, claro. Esto es interesante porque trascendió tanto este posible encuentro que iba a haber que realmente toda la zona se colmó de miles de personas. Las carreteras que llegaban al lugar estaban colapsadas. Vino gente de Francia, vino gente de España, vino gente de Italia. Realmente fue una congregación multitudinaria. También tenemos que tener en cuenta esto, que fue lo que permitió que el fenómeno se expresara. Era un día medio lluvioso, encapotado, es decir, estaba cubierto de nubes, y por lo tanto esto generó el marco, la escenografía para que el fenómeno que se iba a realizar tuviera mayor impacto desde lo visual y desde lo emocional. Claro que sí. Vamos a destacar que en todas las demás apariciones de la Virgen de Fátima, la gente que participó, sobre todo en los últimos meses, digamos agosto, septiembre, veían a este ser, igual que los veían los niños, igual que Francisco, que Jacinta y que Lucía. Veían a un ser luminoso, casi traslúcido. En el último encuentro, que va a ser el 13 de octubre, van a ver algo más. Y esto es lo sorprendente y que para nosotros desde la ufología lo consideramos un antes y un después, porque en medio de estas visiones celestiales va a aparecer ni más ni menos que un ovni. Tal cual. Estábamos, como les decíamos, en un día muy cubierto de nubes, había llovido, hay registros fotográficos donde se ven gente con paraguas, y en un determinado momento el cielo se abre en dos y empiezan a ver al sol, pero a su vez ven un disco de tono perlado que empieza a girar a alta velocidad, muy, muy, muy grande que, según cuentan las crónicas del momento, desde hasta 40 kilómetros se pudo observar el fenómeno. ¿Qué sucede ahí? Ese disco enorme va descendiendo de a poco hacia la multitud. Muchos tuvieron mucho, pero mucho miedo porque pensaban que se les iba a venir encima. Lo cierto es que este disco, con algunos destellos fogosos, al ir descendiendo, presuponemos que tenía un campo de energía, emitía cierta radiación, porque muchas personas empezaron a darse cuenta que su ropa estaba seca. Lo cierto es que este fenómeno dejó atónitos a todo el mundo. Y bueno, el obispo de la zona, José da Silva, a partir de esto, de este evento, él estaba presente durante todo este encuentro cercano del tercer tipo, va a declarar a partir de allí luego con, por supuesto, el permiso del Vaticano, la veneración a Nuestra Señora de Fátima. Lo van a declarar como un evento de una aparición mariana que con el correr de las décadas se va a afirmar más esta devoción mariana dentro de la congregación o la comunidad católica, ¿no? Con respecto a los niños, bueno, los dos hermanitos, tanto Jacinta como Francisco, ellos mueren pocos años A muy después, temprana a edad. muy temprana edad, 10 añitos, a causa de aparentemente una gripe que asola la región. Y Lucía toma los hábitos, se hace monja de clausura y va a morir muchos, bueno, para algunos muere en medio de algunas conspiraciones, podríamos decir. Muchos especulan inclusive que la Lucía que uno ve en los últimos años no es la real, que era un Exacto. doble, en fin, porque hay todo un tema acerca de ese tercer secreto de Fátima que nunca se termina de explicar y de allí que viene toda esta gran conspiración con respecto a Lucía que ya había tomado sus hábitos, ¿no? ¿Y por qué aparecen todas estas teorías conspiranoicas?
porque en el medio está, dentro de la Iglesia Católica, la inserción o la acción de los jesuitas. Y todos tenemos en cuenta su capacidad intelectual y su capacidad para organizar determinados líneas de pensamiento, estructuras desde el punto de vista educativo, etcétera, etcétera. Imagínense la acción tan profunda que deben haber llevado adelante sobre la persona de Lucía, Lucía. porque ellos eran sus confesores. Esta teoría está abonada o está sustentada por un escrito, un libro, un estudio que hicieron dos historiadores portugueses de la Universidad Fernando Pessoa, Joaquín Fernández y Fina Damada, en su libro El secreto de Fátima, la historia oculta de las misteriosas apariciones y la conspiración de los jesuitas. Allí ellos describen que ya hay una diferencia en lo postulado en sus primeras declaraciones que hace Lucía entre 1917 y 1923 y lo que realmente escribe en sus memorias tardías a partir de 1940. Claro, puede ser que en los primeros años ella, en base a eso, hemos mostrado aquí los dibujos de lo que realmente vio y luego con el correr de los años se fue cambiando ese relato y nos fuimos corriendo hacia el terreno religioso. Tal vez lo que le sucedió a estos tres niñitos en Fátima fue ni más ni menos que un encuentro cercano con una entidad extraterrestre. Tal cual. Esta es la entrega de este programa del día de hoy. Obviamente con el mayor de los respetos para la feligresía católica, lo que nosotros proponemos es una visión de estas apariciones que están mucho más cerca, a nuestro entender, de la realidad ovni que de un evento milagroso. Pueden seguir la crónica de Avelino de Almeida, para los que gusten, allí está relatado todo el evento de, el 13 de octubre de 1917, qué fue lo que ocurrió realmente. Y bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Estaremos encontrando seguramente el próximo jueves 19:30, como todos los jueves, a través de FM Mantra, tratando de desentrañar las diferentes manifestaciones de esta realidad ovni que convive cada vez más con nosotros. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.